Aquí comienza Vida Saludable. Vida Saludable. Es un programa institucional del Ministerio Pan de Vida Internacional. ¡Aleluya! Con música cristiana y diversos temas sociales, familiares, migración, salud, finanzas, empresarial y mucho más. Pero todos analizados a la luz de la Biblia por invitados expertos en dichos temas. Y ya con ustedes, Vida Saludable, con su anfitrión Giovanni Aparicio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un placer que nos acompañes en tu programa Vida Saludable. Estamos transmitiendo desde las cabinas de radio de Ministerios Pan de Vida en la ciudad de Federal Way, Washington. Te doy la más cordial bienvenida. Si nos estás viendo y escuchando a través de nuestra página website www.ministeriospanDeVida.org, te doy la más cordial bienvenida. Si nos estás escuchando a través de las frecuencias de radio AM y FM, también te damos la bienvenida. El día de hoy tenemos en una cita con el pastor a dos hermanos que tengo poco tiempo de conocer en el Evangelio, ¿verdad? Pero son dos hermanos que ya tienen bastante tiempo en las cosas del Señor, sirviéndole al Señor, dos corazones de siervo que el Señor utiliza de una forma grande y poderosa. Vamos a presentar al hermano Aparicio y a la hermana Aparicio. ¿Cómo están? Bienvenidos. Si gustan presentarse a los radioescuchas. Gracias, mi hermano. Gracias antes que nada le quiero decir a los radioescuchas y a los televidentes que esto es una bendición para mi vida, para mi ministerio y para mi casa. Gracias a usted por invitarnos a este programa tan especial. Nosotros tenemos prácticamente 6 años en el Evangelio. Gloria a Dios. Mi nombre es Carlos Aparicio. Hermana Nancy, bienvenida. Hola, buenas noches, hermano. Gracias por invitarnos a su programa. Mi nombre es Nancy Aparicio y somos muy bendecidos al estar aquí. Gloria a Dios, pues yo creo que como todos al principio estamos un poquito medio nerviosones, ¿verdad? Sí. Como decía el doctor Chapatín Miachachi, ¿verdad? Sentimos un poquito de miedo, pero es normal, siempre lo desconocido es un poquito. Pero realmente esto es un programa en el que el Señor nos pidió que trajéramos gente, hijos de Él, que compartieran el testimonio, ya que el testimonio es la base de absolutamente todo. Muchas veces ya conocemos mucha palabra, muchas veces hay siervos, gente que ya tienen bastante tiempo en el Señor y se han secado, se han olvidado de ese su primer amor. ¿Cómo podemos recordar el primer amor? ¿Verdad? Dice la palabra del Señor que al que más se le perdona, más ama. Cuando nosotros nos damos cuenta de dónde el Señor nos sacó, cuando nosotros recordamos de dónde es que el Señor nos sacó, cómo es que nos levantó, cómo es que quizás nuestra casa se estaba cayendo, nuestro matrimonio estaba pereciendo, quizás estamos hundidos en las drogas, quizás teníamos lo que viene siendo, estábamos en bastantes baches, en bastantes hoyos que el enemigo, dice la palabra de Dios, que el enemigo viene a robar, a engañar y a destruir. Pero también la palabra del Señor nos dice que Dios, Jesús, vino a darnos vida y vida en abundancia. Él claramente dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, precisamente de eso se trata este programa, no solamente de invitar ministros que tengan bastantes años o que ya tengan pues bastante gente que los conozca, sino invitar a hijos de Dios, porque así como Dios rescató a esas personas algún día, así sigue rescatando pueblo. Y ese testimonio que el día de hoy ustedes van a compartir, ¿verdad? Es un testimonio que yo sé que le va a servir a alguien. Entonces, pues les doy la más cordial bienvenida. Gracias. Me gustaría saber, hermanos, ¿cuánto tiempo llevan ustedes en el Evangelio? ¿Nacieron en el Evangelio? ¿Cómo fue que alguien les habló de Cristo? ¿A qué edad? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿De dónde son? Cuéntenos un poquito más acerca de ustedes, hermanos. Bueno, mi hermano, pues somos de la Ciudad de México. Yo prácticamente nací en el Evangelio, pero por una separación de mis padres, nosotros nos apartamos del Evangelio, yo con todos mis hermanos, y recién tenemos como 6 años con mi esposa en el Evangelio, o prácticamente en lo que se conoce el camino de Dios, porque pues yo nací en la casa de Dios, pero no conocía realmente al Dios verdadero, como ahora lo estoy conociendo. Y pues realmente para mí es un privilegio conocerlo, ser amigo de Dios, que es lo más importante.
¿verdad? Y eso me da a mí mucha satisfacción, me da mucho a mí mucha alegría de conocer realmente a Dios, que no es un Dios como lo pintan, ¿verdad? Que no es un Dios fuerte, que no es un Dios que espanta, que no es un Dios que está sentado en su trono y que nos juzga a nosotros, sino que es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de verdad, es un Dios que nos comprende aún hasta en los más mínimos detalles, mi hermano. Así es, estoy de acuerdo. Hermana Nancy, ¿cómo ha sido su caminar con el Señor en estos 6 años? Usted también traía un trasfondo de ya haber nacido en el Evangelio. ¿Cómo fue que llegó usted a las cosas de Dios? No, hermano, prácticamente yo llegué a los caminos del Señor a través de mi esposo. El Señor usó a mi esposo para llegar a los caminos de Dios en la edad de 21 años. Fue un cambio muy hermoso en nuestra vida porque realmente nuestro matrimonio estaba por destruirse. El enemigo hizo muchos estragos en nuestro matrimonio, pero gracias a Dios Él llegó a tiempo y lo restauró. Gloria a Dios, el Señor hace cosas maravillosas. Y ahorita nombraba usted algo bien importante, hermano Carlos. Hay una gran diferencia cuando tú naces en el Evangelio y tienes ese Dios por imposición. Yo creo que así cuando vinieron los españoles aquí bueno, en México, que venimos nosotros de México, ¿verdad? O que vinieron aquí a América, y esos indios que también idolatraban mucho, idolatraban imágenes, idolatraban ídolos, ¿verdad? O dioses que ellos tenían. Y así como fue que a punta de espada, ¿verdad? Le presentaron lo que viene siendo un Dios, pero realmente no conocían ese Dios vivo. Hay una diferencia entre que sea un Dios por imposición. El Dios por imposición realmente, mira, te pueden hablar de Jesús, pero si tú no tienes una relación directa con Jesús, absolutamente nada pasa, porque hay una gran diferencia entre imposición y convicción. Cuando te imponen a ese Dios, pero no tienes ese conocimiento de ese Dios, tú vas a conocer un Dios colgado en un madero, un Dios muerto. Pero sabes una cosa, ese Dios no quedó muerto, no quedó colgado en el madero. Ese Dios bajó de ese madero, ese Dios resucitó, subió y está a la diestra del Padre, y es un Dios de mucho amor, como decía el hermano Carlos. Y ese Dios nos comprende. ¿Y por qué nos comprende? Porque qué bonita es esta historia de saber que ese Dios perfecto, ese Dios de amor, ese Dios santo, estando en su trono de gloria, no tuvo absolutamente ningún inconveniente en bajar, venir a la tierra, tomar forma de hombre, venir a morir por nuestros pecados, derramar su preciosa sangre, vivir, estar, fíjate, humillarse en estar en forma de hombre. ¿Para qué? Venir a morir por nosotros. ¿Por qué? Por amor. Entonces Él realmente nos comprende, nos entiende, porque Él estuvo en nuestros zapatos, Él estuvo en un cuerpo de hombre. Recordemos que Jesús era 100% hombre y 100% divinidad. Entonces, hermano, ¿cuál ha sido ese camino? La diferencia entre crecer en cuna cristiana aparentemente, ¿verdad? Porque mire, no todo el que dice que es cristiano realmente es cristiano, hermano. Yo siempre digo, pueden ser cristianos, pero no cristianos. O sea, se equivocan un poquito ahí en la definición. Pero ¿qué diferencia hay entre haber nacido en una cuna cristiana aparentemente, pero una cuna donde yo creo que si no hay fruto, si no se ve el fruto, ¿cómo se puede ver el fruto? Principalmente en tus hijos. Si tú dices que eres cristiano, pero tus hijos abandonan o no siguen al Dios que tú profesas, entonces algo debes estar haciendo mal. ¿Qué diferencia hay, varón, entre ese Dios, ese Cristo que a usted le presentaron, pero que finalmente usted dijo, por cosas de la vida nosotros nos alejamos, pero hace 6 años ese Cristo me buscó, me llamó, rescató mi matrimonio y me está levantando? Porque hay bastante gente que nos está escuchando ahorita que está viviendo lo mismo y que quizás dice, pero es que yo ya caí, yo conocía la palabra, yo ya no tengo perdón, yo ya no puedo volver a las cosas de Dios. ¿Qué nos puede decir usted, varón? Mire, varón, realmente, si nos damos cuenta en mi vida, en mi testimonio, yo aparentemente estaba en una cuna cristiana, ¿verdad? Íbamos a la escuelita, nos llevaban como cualquier padre e hijos, ¿verdad? Llevan a sus hijos, pero realmente no conocía nada. Me sentía vacío, no sentía que realmente alguien me estuviera escuchando. Me sentía alejado de mis padres incluso. Me sentía yo alejado, sentía que la distancia con Dios era imposible, ¿verdad? Pero ahora que Dios lo conozco realmente de este tiempo para acá, siento que esa intimidad, esa comunión que yo tengo con Él fue desde siempre, pero solamente que yo no lo entendía a Él. Y una cosa es, hermano, asistir a la iglesia con tus padres
que tus padres te lleven a fuerza, como decimos, ¿verdad? Nosotros, que te lleven a fuerza, a que tú salga de tu corazón decirlo, yo voy a ir, porque a mí me nace buscar a Dios. Yo voy a ir, porque yo sé que ahí hay pan de vida para mí. Yo voy a ir, porque ahí voy a encontrar la solución a mi problema. Aunque el enemigo te tenga derrotado, pero no siempre él pisará tu cabeza. Cristo te levanta. Cristo te levanta de una manera sobrenatural, mi hermano. Ahora una pregunta, hermano Carlos. Dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, jamás se apartará de él. Bien importante, instruir al niño en su camino no solamente es enseñarle la palabra de Dios, porque la palabra de Dios finalmente viene siendo tinta y papel, si no existe la relación con el Espíritu Santo. Si no entendemos a ese Dios, si no conocemos a ese Dios, y como usted dijo, muchas veces se educó, muchos vienen de fondos de otro tipo de religiones, de otro tipo de doctrinas, ¿verdad? Y se educa que ese Dios es un Dios que parece que siempre está enojado, o que siempre está amargado, o que simplemente quiere acabar, o que nada más está vigilando para ver en qué fallaste, para castigarte. Y realmente es algo que se tiene que romper. Son viejos tabúes, son viejas formas de enseñanza que realmente no está haciendo la transformación en la vida y en los corazones. Yo creo que como padres, el día de hoy, hermana, usted no me dejará mentir, yo creo que como padres no solamente debemos enseñar la palabra, principalmente tenemos que enseñar la relación a nuestros hijos, a ese Dios de amor. Hablarles a nuestros hijos, porque nosotros como varón, Dios nos puso como sacerdotes, Amén. ¿Verdad? Somos los que tenemos, y la primera iglesia que nosotros tenemos que profesar, predicar y enseñar es la casa. Nosotros tenemos que empezar liderando con el ejemplo. ¿Qué me puede decir usted, hermana, referente a, o usted, varón, cualquiera de los dos como pareja, porque los dos una sola carne son Amén. En el Señor, ¿verdad? Y sus hijos vienen de ustedes, ¿verdad? Amén. ¿Qué diferencia existe ahora de cómo su padre, usted que creció en cuna cristiana, escuchando, yendo a la iglesia, yendo a la escuelita, pero sintiendo vacío en su corazón? Y ahora ese Dios que lo ha llenado, que le ha llenado su corazón, que le cambió el lamento en alabanza. Ahora, ¿cómo usted enseña a sus hijos? Porque ahora usted está pasando la batuta. Ahora usted está en el papel de papá, ¿verdad? Y está en el papel de maestro. ¿Qué diferencia está haciendo a usted? Porque quizás muchos radioescuchas estén cometiendo los mismos errores que hicieron nuestros padres, ¿verdad? Y no se estén dando cuenta que una simple doctrina no cambia el corazón de una persona. Llevar a los hijos a los pies de Cristo en una relación, enseñarle algo, dijo algo bien importante, un Dios amigo, un Dios que está cerca de ti, que te escucha, ¿verdad? Un Dios en el cual tú puedes confiar. Esa es la diferencia. ¿Cómo lo hacen ustedes? Cuéntenos. Bueno, mi hermano, realmente yo conocí realmente a Dios como mi amigo cuando mi mamá, partió de este mundo. Ese fue un impacto para mí tan fuerte. Ella tenía cáncer cervical y nosotros estábamos esperando un milagro de Dios. Estábamos confiando en que Dios iba a hacer el milagro. Pero nosotros teníamos una fe tan intensa como nunca habíamos orado, mi hermano. Orábamos de una manera sobrenatural, que sentimos que la misma gloria de Dios bajó en esa oración que nosotros hicimos. Pero realmente no era el propósito de Dios ese, sino que nosotros comprendiéramos que si estaba o no estaba mi madre con nosotros, Él iba a estar ahí con nosotros siempre, brother. Siempre iba a estar ahí Él. Entonces yo entendí, desde ese momento yo entendí que la relación con Dios como amigo es personal. Estén o no estén tus mejores amigos, estén o no estén tus padres, estén o no estén tus, no sé, las personas que tú más quieras alrededor tuyo, ¿verdad? Porque a veces muchos dicen ser tus amigos, pero se van, mi hermano. Cuando tú tienes un conflicto, cuando tú tienes una necesidad, no encuentras a nadie. Simplemente encuentras a un amigo que es fiel y va a ser fiel hasta la muerte, que es Jesús. Él fue el que me enseñó a mí que la fidelidad de ser un verdadero amigo, de ser un verdadero creyente de Dios, es confiar solamente en Él.
es confiar, agarrarnos de Él, porque Él es la roca inconmovible. Él nos ha hecho hacer una casa con fundamento en Él, nos ha hecho crecer en Él, nos ha dado conocimiento, no conocimiento de hombre, sino conocimiento de Él, para que nosotros demos a aquellos que les hace falta, mi hermano. Y ahí fue donde yo empecé a tener una relación con Dios. Ahí fue donde yo empecé a conocer de Dios. Ahora yo le comparto a mis hijos, porque realmente ellos, mi niño se llama Carlos Aparicio igual que yo, pero yo no entendía las cosas de Dios. Yo no había marcado a mi hijo con una palabra profética, con una palabra que transformara su futuro. Ahora que tengo a mi niña, se llama Génesis Naomi. Ahí comenzó nosotros el principio y el deleite en Dios. Por eso Dios nos dio esa revelación para con ella, porque a ella le pusimos Génesis Naomi, que significa principio y deleite. Ahí fue donde nosotros nos entró esa hambre de buscar a Dios, esa hambre por las almas, esa hambre por los necesitados, no por aquel que tiene, sino por aquel que le hace falta, no por aquel que está sano, sino por aquel que está doliente, no por aquel que tiene demasiado y que muchos se le acercan porque tiene mucho. No, mi hermano, sino por aquel que realmente no da nada por él, sino por aquel que le hace falta un pan y le hace falta algo de beber, sino por aquel que le hace falta que le venden sus heridas y no hay nadie que lo pueda hacer. Por eso nosotros declaramos cada día, declaramos al Señor y declaramos que las puertas se abrirán, que donde hay lamento ahí va a haber alegría, que donde hay tristeza ahí va a haber alegría, que donde hay dolor ahí va a haber sanidad, y que donde hay, hermano, espíritu angustiado ahí va a haber paz de Dios. Amén. Y nosotros declaramos siempre que una palabra sobrenatural vendrá a ellos y vendrá de una manera que los transformará para siempre y cambiará su destino de una manera que ellos verán cómo Dios, mire cómo es el Espíritu Santo, me está revelando en este mismo momento que así como Isaías profetizó a los huesos secos, los televidentes o los radioescuchas que nos están viendo en este momento, así yo te digo, así te dice Jehová de los ejércitos, los huesos secos, tu tempestad, tu tormenta, tu desierto que has pasado, en esta hora se quebranta, en esta hora se rompe por el poder de la palabra, porque nos ha decretado, así como lo que dice Isaías 61, que nos ha dado alegría porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros para dar las buenas nuevas, para abrir las cárceles, para llevar sanidad donde no hay y para llevar libertad donde no hay. Y declaramos esa palabra sobre ti y declaramos que el Señor desde este día marcará tu destino y te levantarás con un destino de gloria, con un destino que cambiará totalmente tu atmósfera de una manera sobrenatural, que tú te levantarás siempre con una visión, con un destino que llevarás todos los días de tu vida. Amén. Fíjese cómo es Dios tan bueno, mi hermano, que nos revela aún lo más íntimo de nosotros, aún lo más íntimo de nuestro corazón, aún lo que nosotros estamos pensando. Y ese es el Dios que yo conozco, es mi amigo fiel, que nunca me ha dejado, mi hermano. Hermana, ¿qué consejos nos puede dar usted en este camino con el Señor? En estos 6 años que usted ha aprendido de Dios, de este Dios de gloria, de este Dios vivo, ¿qué es ese caminar con Cristo en estos 6 años con usted? Mi caminar ha sido diferente. El consejo que yo le daría a todos mis hermanos, nuestros hermanos en Cristo, es serle fiel al Señor, servirle con un corazón, entregarle tu vida, estar apasionado por Él, anhelar más de Él. Nunca, nunca le digas al Señor, estoy lleno de ti. No, yo quiero más de ti. Yo anhelo más de ti, buscarlo, tener una comunión a diario con Él, día y noche. No importa, el Señor no le va a importar si tú te arrodillas 1 hora, no. Al Señor le importa que tú tengas comunión las 24 horas del día con Él. Ese sería mi mejor consejo, es pedirle a Dios que nunca te suelte de la mano y tú depender de Él. Que Jesús sea el centro de tu vida. No pongas a nadie en primero. Primero está Dios siempre, siempre. Donde quiera que tú mires, Dios está contigo y siempre Él está contigo. Dios está en todas partes. Sí. Hace rato nombraba algo bien importante, un acto profético.
Muchísima gente nos está escuchando aquí el día de hoy. He invitado a algunos otros pastores que saben sobre guerra espiritual, que tienen mucho conocimiento y nos han explicado, pero yo sé que hay hermanos que en la actualidad no entienden, o gente que, yo sé que no solamente nos escucha gente que ya está en las cosas del Señor, pero ¿qué tan importante es un acto profético? ¿Qué es un acto profético, siervo? Un acto profético, mi hermano, es aquello que te impulsa a seguir tu destino. Por ejemplo, José tuvo un sueño y ese sueño lo llevó a su destino. Sin en cambio él no sabía. Nosotros cuando hacemos un acto profético solamente sabemos que la palabra que hay en nosotros va a causar repercusión en el mundo espiritual y que sabemos que Dios lo va a hacer, porque la palabra que sale de nosotros fluye de nuestro espíritu y el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios no confunde a ninguna persona, sino que el Espíritu de Dios habla a través de nosotros y confirma la palabra profética. Eso es lo que es, mi hermano. Entonces existe un mundo espiritual y existe un mundo natural, un mundo físico. En el mundo físico es donde nosotros nos podemos desarrollar, donde nosotros podemos, con nuestros 5 sentidos, podemos estar viendo, tocando, tentando, oliendo, distinguiendo. Pero existe un mundo más poderoso, existe un mundo muchísimo más grande, que es el mundo espiritual, ¿verdad? Y en ese mundo espiritual quiere decir que tenemos nosotros poder, hermano, a través de nuestras palabras, a través de lo que nosotros decretamos y a través de lo que nosotros creemos. ¿Está correcto? Claro, eso es 100% correcto, mi hermano, porque en nuestra boca está el poder, dijo Jesús, de la vida o la muerte, ¿verdad? Nosotros podemos o hacer crecer un bosque o incendiar un bosque. En nuestra boca está el poder, mi hermano, en las palabras que nosotros decretamos, siempre y cuando nosotros la creamos y tengamos fe. El poder de la fe, el poder del decreto. ¿Por qué nombraba esto? Porque realmente muchísimas veces creemos, o mucha gente me ha tocado que dicen, Giovanni, pero eso solamente le sucedió a la gente especial de la Biblia. Pero si nosotros realmente leemos la Biblia y leemos esos hijos de Dios, eran gente imperfecta, así como tú y como yo. Eran seres humanos. El ser humano siempre va a estar lleno de imperfecciones, ¿verdad? Pero lo más interesante es que esta gente imperfecta conoció y confió en un Dios perfecto. Y ese Dios perfecto es el mismo Dios que estuvo ayer con ellos, está el día de hoy con nosotros y estará el día de mañana con nuestros hijos, con nuestros nietos y con nuestras generaciones. Bien importante entender que lo que tú declares, lo que tú pienses, como lo creas, como tú lo pienses en tu corazón. Mucha gente me dice, Giovanni, el corazón está aquí. Le dije, no, el corazón que se refiere a la Biblia realmente está aquí. Uh-huh. La guerra, dice el Señor, no es contra carne ni es contra sangre. O sea, y muchas veces no entendemos qué quiere decir esta palabra. Quiere decir que la guerra no está en lo físico, porque muchas veces nosotros tenemos peleas, tenemos muchas cosas y estamos viendo en lo físico, pero no estamos viendo en el mundo espiritual. Y el mundo espiritual muchas veces empieza a desarrollarse en tu mente, tus pensamientos, la guerra, las emociones, todo empieza en tu mente. Como lo creas, lo pienses en tu corazón, así será. Porque de nuestro corazón manan las cosas buenas o manan las cosas malas. Absolutamente todo. Todo depende. Hace tiempo escuché una frase de un motivador que decía, eres lo que eres, estás en donde estás por lo que ha puesto en tu mente. Uh-huh. Puedes cambiar lo que eres, puedes cambiar donde estás, cambiando lo que pongas en tu mente. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué te está ministrando? Ahorita en las novelas están pasando muchas novelas de narcotraficantes y los muestran a estos narcotraficantes como gente muy poderosa, que tiene mucho dinero, que tiene muchas cosas buenas y que pueden matar y quitar vidas sin absolutamente nada. Y la gente dice, wow, qué padre es lo que viene siendo esa vida, yo quiero hacer eso. Pero lo que no se dan cuenta es que realmente esa es una mentira asquerosa de Satanás para que muchos jóvenes sean ministrados, o los corridos que están escuchando en la actualidad los jóvenes, para que se crean narcos. ¿Y dónde van a terminar? Rapidísimo van a terminar o en la cárcel o muertos. El gran problema, hermano, no es que mueras. Todos vamos a morir algún día. El gran problema es morir sin Cristo. Porque cuando morimos sin Cristo, realmente no tenemos lo que viene siendo salvación. Pero cuando morimos con Cristo, sabemos que vamos a la vida eterna. Porque esa es una promesa
mucho, muy grande. Y esa es la principal promesa que nosotros como cristianos seguimos. Quien me diga que anda buscando otra promesa, hay muchísimas promesas, más de 7,000 promesas en la Biblia, pero la promesa más fuerte, la principal promesa, es la promesa de la vida eterna. Entonces, si Amén. nosotros estamos escuchando cosas buenas, vamos a tener vidas buenas. Amén. El infierno, hermano, la gloria, no está después de muerto. Aquí es un ensayo. Mucha gente está viviendo en esta vida y vive una gloria. Mas mucha gente está viviendo esta vida y está viviendo un infierno. Solamente este es un ensayo. Y es un ensayo muy corto, aunque se te parezca muy largo, de lo que va a ser tu vida en la eternidad. Cierto. Hermano, bien importante, yo veo que ustedes son una pareja que se involucran mucho en la iglesia, están yendo a lo que viene siendo a células, ese corazón de servicio. ¿Qué tan importante es servir en una iglesia? ¿Qué tan importante es decir, hey, aquí estoy, no solamente calentar butacas? ¿Qué tan importante? ¿Uno tiene que estar realmente bien preparado para empezar a servir o no? ¿Uno solamente tiene que disponer el corazón a Dios y empezar a buscar el servicio? ¿Qué me puede decir usted, varón? Mire, brother, realmente no necesitas estar preparado, porque la preparación solamente te la da Dios. Amén. El Espíritu Santo es el que te va preparando a tu destino. Solamente tú, dice un dicho por ahí, solamente tú necesitas echarte al agua y empezar a nadar, Así ¿verdad? es. Porque el agua del Espíritu Santo es la que nos va guiando a nuestro destino. Y realmente nosotros amamos las almas, brother. Eso es lo más importante. Y eso fue el legado de Jesús. A eso vino Jesús, ¿verdad? Por las almas. Porque ahora en este día, o en este año, o en este tiempo, como lo quieran llamar, realmente se habla de mucha palabra, se habla del doctorado, se habla del conocimiento, pero las almas se están perdiendo, mi hermano. No hay alguien quien recoja esas almas, quien las sane. Por eso dice una palabra que a mí me impacta: ¿quién sanará sus heridas? ¿Quién vendará aquellas ovejas que están desamparadas? Porque todos ustedes, desde arriba hasta abajo, en todo ustedes está la hinchazón, está la pudredumbre. Mire, brother, tan fuerte es la palabra de Dios que nos llega, ¿verdad? Que duele, hermano, pero es la verdad. Porque muchos están buscando a algún lugar en la iglesia, o están buscando que sean líderes, mi hermano, pero no dan fruto. Dijo Pablo, por su fruto los conoceréis. Así ¿verdad? es. Por el fruto los conoceréis. Pero realmente hay líderes, mi hermano, que no pueden llevar ni un alma al domingo, o ningún alma el viernes al servicio, mi hermano. Y es triste, porque realmente hay muchísima gente allá afuera que necesita una palabra de aliento, que necesita de amor, que necesita de alguien, de un Dios verdadero, no de un Dios que estuvo ahí en el madero crucificado y que lo tienen ahí, mi hermano, y que le rezan, le lloran, y aún ellos tienen más fe que los mismos líderes, mi hermano. No puede ser posible eso. Lo que sucede, siervo, es de que en la actualidad, como usted dice, nos estamos llenando de mucho conocimiento vano, pero estamos dando poco fruto. Y eso es algo que se tiene que romper en las cosas de Dios, varón. ¿De qué le sirve a una persona decir, yo soy ministro, yo soy jefe de alabanza, yo soy pastor, yo soy esto? Son títulos. Simple y sencillamente eres un hombre. Déjate usar por Dios. Déjate usar por Dios. Ve y dile a esas personas háblales de ese amor de Jesús. Diles por qué vino a morir Jesús en esa cruz. Explícale también algo que no se está escuchando mucho, hermano, y que muy pocos pastores quieren tomar este tema, es de la venida de Cristo. Y lo que no nos estamos dando cuenta, se habla de mucha abundancia, de mucho dinero, de muchas riquezas, pero no se está hablando de la venida de Cristo. Dos cosas se tienen que estar hablando. ¿Por qué vino Cristo a morir en esa cruz del Calvario? Y que Cristo va a regresar. Y que su venida está muy cerca. Y si nosotros no estamos velando, y si nosotros no estamos dando fruto, y si nosotros no estamos trayendo almas hacia el Señor, mira, no importa cuánto doctorado, cuánto reconocimiento, cuánta universidad, cuánta teología tú tengas, finalmente el Señor te va a decir, a ver, siervo, ¿qué hiciste con los dones que yo puse en tus manos? Y ahí es donde nosotros debemos de temer, porque si ya conocemos la verdad, si ya se nos ha dado esa palabra a nosotros, si ya nosotros fuimos salvos, nosotros tenemos que hacer lo que nuestro Padre Jesús nos dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, sin hacer excepción. No solamente estar jugando
al Diosito, a la iglesita, a que yo sé más que tú, a que yo tengo más dones que tú, a que yo soy más usado que tú por el Señor. No. Bien importante entender, solamente somos vasos. Es todo lo que somos. Ninguna gloria, ninguna honra, ninguno de nosotros vino a morir por otro. Solamente Jesús vino a morir en esa cruz. Amén. Por nosotros. Entonces el que merece gloria Es Jesús. ni siquiera el Padre o el Espíritu Santo, benditos sean, pero la gloria y la honra es para Jesucristo. Amén. Entonces, hermana, usted está en la alabanza. Me comentaba su esposo que compone canciones. Está diciendo que compone alabanzas. ¿Qué le impulsa? Cuénteme un poquito acerca de ello. Bueno, hermano, perdón. Mi pasión es adorar al Señor. Una vez yo me recuerdo que estaba orando, eran las 5 de la mañana y el Señor de repente empezó a decirme escribe. Y yo empecé a escribir en una servilleta, me recuerdo. Empecé a escribir y cuando yo terminé de escribir empecé a leer y era una alabanza. Y de ahí empecé ese anhelo de pedirle más al Señor. Le dije, Señor, si realmente esto es lo que tú tienes para mí, ayúdame a seguir adelante con esto. Empecé a escribir y así el Señor fue depositando en mí hasta el día de hoy letras y las he compuesto. Y tengo ese deseo de componer un CD para el Señor, para alabar al Señor. Y de hecho una vez vino un profeta y me dio esa profecía y me dijo, yo no sé por qué el Señor me está revelando que tú has escrito. Y yo le dije, gracias Señor, porque eres tú. Has escrito, me dijo, 4 canciones, me dijo. Y llévate una libreta y un lápiz donde quiera que tú estés, porque el Señor te va a poner más palabras para que tú escribas. Y así fue, hermano, y hasta el día de hoy así ha sido. Solo lo único que le pido al Señor es que llegue ese momento y que me dé sabiduría. Qué tan hermoso es dejarse utilizar por Dios. Estaba escuchando hace poco una entrevista a un artista mundano, se llama Julio Iglesias. Y este hombre comentaba que él nunca pensó en cantar, que él nunca pensó en componer, que simple y sencillamente nunca creyó, ¿verdad? Pero que en cierta ocasión, estando herido él, ¿verdad? Empezó a escribir, empezó a componer. Y bueno, es un hombre que ha vendido discos por todas partes del mundo. Muchas veces la gente que no conoce al Señor, Dios da dones. La gente lo entiende o no lo entiende, el don es para alabarle y para glorificar al Señor. Que la gente no lo llegue a entender, hay gente que lo hace. Porque esas ideas que vienen de Dios, esos deseos que vienen de Dios, lo importante es obedecer y empezar a hacerlo. Jesús Adrián Romero decía en una ocasión que él tampoco no se sentía ni capaz, ¿verdad? Y hay una canción que se llama Usa mis manos, Señor, donde decía que no tenía absolutamente nada para darle al Señor, ¿verdad? Él decía, Señor, que tengo para ti, no tengo absolutamente nada. Es muy hermosa esa canción, me encanta. Y el Señor vio el anhelo de su corazón. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ahora vemos que Jesús Adrián Romero es un tremendo cantante que el Señor ha utilizado de una forma poderosísima para llegar a miles de almas. Pero qué importante, ¿por qué le decía esto? Porque muchas veces el Señor, yo creo que está poniendo esa sensibilidad en los corazones de muchos jóvenes que están allá afuera, muchos niños, muchas niñas. Pero ¿sabe qué piensan? Que no son importantes esas cosas. Le digo porque mi niña Luz María empezó a escribir. Escribía. Y yo no sabía que componía alabanzas al Señor. Y nos las mostraba, nosotros le decíamos, mija, qué bonito, qué hermoso. Pero de pronto dice, papá, pero yo creo que esto realmente no tiene absolutamente nada bueno. Yo no creo que realmente esto le agrade a Dios. Y esas mentiras que Satanás mete en los jóvenes, porque el Señor pone el deseo de que le compongan salmos, le compongan canciones, alabanzas, que lo glorifiquen, pero muchas veces no confiamos en que podamos tener un talento que el Señor pueda llegar a utilizar, porque no nos creemos dignos, no nos creemos capaces, y lo que no sabemos es que
de un talento pequeñito, por muy pequeñito que tú tengas, si tú se lo ofreces al Señor, el Señor lo hará de una forma grande y poderosa. Lo importante es entender que cuando tú le entregues algo a Dios, entregárselo de todo corazón. Hermano, ¿qué más nos puede decir usted? Porque este es un programa de aprendizaje, es un programa de enseñanza, es un programa en el que absolutamente todos aprendemos. Usted conoce cosas que yo no sé, yo sé cosas que usted no sabe, y allá afuera hay hermanos que quizás pueden aprender algo, y podemos aprender bastante de muchos hermanos, ya que somos relativamente muy jóvenes en el Evangelio. Usted tiene 6 años, yo tengo 3 años en el Evangelio, pero el Señor está haciendo algo bien interesante. El Señor me hablaba hace poco y me dice: Giovanni, estoy levantando un nuevo remanente. Y le decía: ¿por qué, Señor? Dice: porque mi pueblo simple y sencillamente está enfrascado en peleas, está enfrascado en luchas, está enfrascado en mucho conocimiento, pero realmente muy poca acción. Entonces el Señor está levantando gente joven, niños, gente jóvenes, ¿verdad? Gente, una sangre nueva que está levantando Jesucristo para glorificar lo que viene siendo su nombre. Porque hay bastantes, vamos a decirlo así, bastantes hermanos, no vamos a nombrar pastores, no vamos a nombrar ministros, pero hay hermanos que tienen años, que conocen toda la palabra y se la saben al derecho y al revés, ¿verdad? Y que conocen muchas cosas que el Señor depositó dones hace bastante tiempo, pero simple y sencillamente siguen sentados en las bancas, siguen sin querer participar, siguen sin querer compartir absolutamente a nadie lo que viene siendo la palabra del Señor. No se juntan con nadie porque nadie es digno de ellos, ¿verdad? Ellos están en una santidad, aparentemente ellos, única, donde existe una nube de gloria que creen que por ahí solamente ellos pueden pasar y caminar. Pero ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que usted está viendo en las iglesias en estos últimos tiempos? ¿Qué es lo que usted está viendo, siervo? ¿Qué nos puede decir usted? ¿Alguna observación, algo que usted haya visto, siervo? Realmente ahorita hay mucha lucha, mucha competencia, como lo dijo usted, mucha altivez de corazón. Ahorita por el rango que tienen muchos líderes o pastores, no dejan crecer a los nuevos que van comenzando, que están llenos del Espíritu de Dios. No los dejan crecer, no los dejan avanzar, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, y eso lo dijo también Jesús, que el vino nuevo se echa en odres nuevos. Y si ellos no quieren crecer, no quieren avanzar, su vino se va a estancar, y hasta que o le sirven a Dios o le sirven al mundo. O ellos van a estar adentro o afuera. Porque el remanente que Dios está levantando es un remanente que está encendido por Dios, está en el fuego por Dios. Es un remanente que va a quemar, no importa dónde vaya, no importa dónde camine, no importa qué tienda esté, no importa dónde lo inviten, sino que Él va a ir a cambiar esa atmósfera. Es un remanente de jóvenes, como usted lo dijo, de niños, de gente apasionada por Dios. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros, ese corazón que nunca se apague esa llama encendida, brother. Así como Dios levantó a un Samuel, así ese corazón nosotros lo tenemos que tener. Esa llama tiene que estar encendida las 24 horas, porque dice el Salmo, como lo escribió David, ¿verdad? Yo dormía, pero mi corazón velaba. Eso quiere decir que aunque nosotros estemos descansando en nuestra cama, nuestro corazón va a estar velando por las cosas celestiales, velando por el Señor, esperando a aquel amado que algún día nosotros lo vamos a ver cara a cara. Y ese remanente que Dios está levantando es un remanente especial, es un vino que nadie ha podido abrir, es un vino carísimo, mi hermano. Esa es la alegría de Dios. Eso es a lo que el Señor ha siempre venido, brother, y ha levantado ese remanente nuevo, esa espiga que apenas va floreciendo, pero que se va a convertir en un grano que va a dar mucho fruto. Ahora, algo bien importante, esto se cree que es nuevo, pero realmente ha estado siempre en las cosas de Dios. A lo que me refiero es de que hace poco me decía una hermana, me comentó algo que estaba sucediendo con otra hermana. Le dije: ¿por qué no le dio la palabra de vida? ¿Por qué no oró por ella? ¿Por qué no impuso manos sobre ella si el Señor en ese momento le estaba diciendo? Dice: es que había ahí otro pastor y yo tenía que someterme a la autoridad de ese pastor porque yo no tengo ninguna autorización de imponer manos, no tengo ninguna autorización de hacer esto, no tengo una autorización. Le dije: ¿y eso quién se lo dijo?
Dice, bueno, esa es una enseñanza que siempre se ha dicho. Pero si el Señor le estaba diciendo, le dije, ¿el pastor hizo algo? Dice, no hizo absolutamente nada. Le dije, ¿por qué usted no obedeció a la voz de Dios? Y me dice, hermano, dice, porque simple y sencillamente, pues sé que me tengo que someter a los pastores. Le digo, tiene toda la razón, hermana. Le dije, pero es bien importante entender que tenemos también como iglesia, hermano, someternos a las autoridades aquí en la tierra, los pastores, pero siempre escuchar y obedecer a Dios. Vamos a poner un ejemplo de David, quien fue a pelear con los filisteos, ¿verdad? Fue lo que viene siendo Saúl y su ejército, cuando Goliat, todos sabemos la historia de David y Goliat, ¿verdad? Claro. Fue primero Saúl, un ungido de Dios, fue con lo que viene siendo con los guerreros del ejército de Dios, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, el pueblo escogido. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Simple y sencillamente tuvieron miedo. Cuando el gigante vino, ¿qué fue? Tuvieron miedo. Ahora viene David, ¿verdad? David siguió la voz de su corazón. Quien primero le quiso poner una traba fue su propio hermano, ¿verdad? Después fue Saúl. Cuando Saúl le dijo, tú eres joven, tú eres niño, tú no puedes, ¿verdad? Él es un hombre de pelea. Pero bien importante, David no escuchó ni se sometió a la voz que le está diciendo al hombre. Sintió el celo del Dios poderoso. Sintió ese celo. ¿Y qué fue lo que hizo? Obedeció al Dios todopoderoso y Él le dio lo que viene siendo la victoria. En la actualidad existen bastantes personas que tienen un llamado, que fueron llamados hace tiempo, pero no están dando absolutamente ningún fruto. Y el Señor vino a esa misma hermana. Hace poco estuvo aquí con nosotros compartiendo la palabra y le dijo el Señor a mi esposa, mientras ella estaba dando la palabra, le dijo el Señor, toma sus manos y dile que ya no tenga miedo en imponer sus manos, que porque cuando imponga sus manos, ¿verdad? Voy a hacer cosas extraordinarias a través de ella. Y es tanta la unción que ella va a ver escarcha en su mano, pero que empiece a confiar que no es ella, que soy yo, porque lo que está buscando el Señor es un corazón dispuesto. Es un corazón obediente. El Señor realmente nunca lo vas a impactar con tanto conocimiento humano. ¿Qué podemos tener de conocimiento que pueda impactar a Dios? ¿Qué podemos tener de poder que pueda impactar a Dios? Dios no le dijo a Abraham, ¿verdad? Por todos tus dones, por tu conocimiento, por tu billete, No, le dijo solamente reconóceme y obedéceme. Dos cosas quiere el Señor, reconocimiento y obediencia. Y si nosotros empezamos a escuchar la voz de Dios y dejamos un poquito de poner la atención en el hombre, es que si hago esto el pastor me va a subir de puesto, es que si hago esto el pastor me va a reconocer, es que si hago esto los hermanitos me... Ahí es donde nos estamos equivocando, siervo. Ahí es donde estamos jugando a esa iglesia, estamos jugando al jefe. Si quedamos bien con el jefe nos levanta, pero estamos quedando bien con el gerente, no con el dueño de la compañía. Y lo que tenemos que aprender es a quedar bien con el dueño de la compañía y no con el gerente o con el subgerente. Esa es la gran diferencia. ¿Qué nos puede usted decir de esto, siervo? Sí, realmente es muy cierto, mi hermano. Ahorita, en este tiempo, brother, ahorita han perdido esa voz, ¿verdad? Ellos han perdido el sentido del oír. Ya no escuchan a Dios, sino escuchan al hombre. Se han secado. Se han secado, mi hermano. Entonces, por eso viene la palabra que Dios me estaba diciendo hace rato de Isaías 61, ¿verdad? Huesos secos. Huesos secos. Porque ellos, los huesos secos, brother, necesitas tú darle palabra para que ellos puedan escuchar. Y tiene que ser palabra de Dios. Porque si no palabra de hombre, tú te vas secando poco a poco. Es como un cáncer, ¿verdad? El cáncer te va absorbiendo hasta que o el SIDA te va absorbiendo hasta que te acaba de matar. Y así muchos ahorita están contaminados con ese síndrome. Es un síndrome, yo pienso que es un síndrome, brother, que los contamina a ellos, que por quedar bien o por subir de otro nivel o por subir de otro puesto, hacen hasta lo imposible, mi hermano, no importando, llevándose las almas pequeñas, los que van creciendo, no importando que se los lleven entre medio de los pies para ellos poder crecer. Algo que está sucediendo mucho en las iglesias es de que, déjame decirte algo, por favor, a ti que me estás escuchando. Si eres una persona que el Espíritu Santo te está hablando, eres una persona que el Espíritu Santo está haciendo cosas extraordinarias en tu vida y te estás acercando a una iglesia, déjame te digo que así como a David, la primera persona que lo trataron de hacer caer, fueron sus hermanos. Así déjame te digo,
no esperes acercarte a una iglesia. No te voy a decir que todos los hermanos vayan a hacer eso, pero lamentablemente el ser humano sigue teniendo carne, y muchas veces existe algo que en el pueblo de Dios existe algo que se llama celos ministeriales. Así como hay lo que viene siendo celos financieros, existen algo que se llaman celos ministeriales. Cuando tú te acercas a una iglesia y traes un llamado del Señor, va a haber hermanos que quizás no van a ser la gente de afuera, no van a ser tus propios familiares, no van a ser tus amigos. Muchas veces la gente de la iglesia te va a hacer caer. Existen miles de personas llegando a las iglesias de diferentes partes del mundo, y muchos de esas personas están alejándose de esas iglesias, y no se están alejando, no es porque el enemigo los esté atacando, no, porque siempre le echamos la culpa al enemigo, para todo le echamos la culpa al enemigo, ¿verdad? No es que el enemigo los esté atacando, no es que sus familiares lo estén atacando. Muchas veces los mismos hijos de Dios, celosos, inmaduros, están haciendo correr a todas esas ovejitas. La palabra del Señor, claramente Jesús dijo que es necesario que en este mundo haya aflicción, haya tropiezos. Es imposible que no tengamos, es más, los tropiezos muchas veces son parte necesaria para la maduración que vamos a tener en un futuro. Pero también la palabra del Señor dijo, ay de aquel que haga caer a algunos de mis pequeñitos, ¿verdad? El Señor claramente lo está diciendo. O sea, ay de aquel que haga caer a alguno de mis pequeñitos, más le valdría amarrarse una piedra de molino en el cuello e irse al fondo del mar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser piedra de tropiezo. Nosotros no estamos en las iglesias para ganar puestos. No estamos en las iglesias para tener reconocimientos. No estamos en las iglesias para quedar bien absolutamente con nadie. Estamos en las iglesias porque estamos agradecidos de lo que Dios hizo con nosotros. Y por eso se nos dice siervos, porque tenemos, no porque seamos chivos con lo que viene siendo o siervos con cuernos. No. Siervos porque tienes un corazón de servicio, tienes un corazón de dar, de amar. Me dijo algo hace bien bonito, amar las almas. Qué tan importante es para que tu ministerio crezca, que tengas ese amor a las almas. Se ha ido perdiendo esos grandes evangelistas que el Señor levantó con tanto poder, con tanta gloria, con tantas cosas, pero que estaban enamorados, que gemían por las almas. Y en la actualidad, hermanos, se está perdiendo eso en el pueblo de Dios. ¿Por qué vino a morir Dios? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios a las almas. Así de sencillo. Hermano, ¿qué nos puede decir usted, hermana? ¿Cómo se puede llegar a tener ese amor a las almas? ¿Qué es lo que pone en nuestras vidas el entregarnos de cuerpo entero a lo que viene siendo el evangelio, de servirlo, de ir a dar una palabra de aliento, de ir a orar por una persona, de desvelarse por un enfermo, de estar atendiendo sin necesidad de absolutamente nada a cambio, sin necesidad que nadie vaya a reconocer lo que tú estás haciendo, sin necesidad de que absolutamente nada, simple y sencillamente porque estás agradecido con ese Dios de gloria, y eso quieres transmitirse a las personas? ¿Qué nos pueden decir, siervos? Así es, hermano Giovanni, lo hacemos en agradecimiento a Dios y para agradar a Dios. Yo, cuando veo una alma que está sufriendo, yo lo que no quiero es que sufra. Y yo quiero compartir lo que Dios hizo en mí para que esa persona ya no sufra, para que el sufrimiento se vaya. Así como Dios quitó mi sufrimiento, mi dolor, así Dios, a través de mí y de las palabras que va a poner Dios en mi boca, así esa alma va a encontrar el camino que Dios le va a dar. Ese es mi deseo para servirle a Dios, ese es mi anhelo por buscar a la gente. Cuando vamos a servir a los retiros, también trabajamos en el ministerio de los retiros. ¿Qué es un retiro, hermana? Un retiro es, básicamente, la palabra lo dice, ¿verdad? Retirarse de todo lo que te rodea y encontrarte con Dios. Es como un cara a cara con Dios, olvidarte de todos tus problemas, simplemente tú y Dios, una comunión plena con Dios. Ahí Dios te va a limpiar, ahí Dios va a quitar todo lo que a ti te estorba para seguir adelante. Ahí Dios te va a restaurar, Dios te va a hacer olvidar tu pasado. Y cuando sales de ahí, sales sin cargas, sales completamente cambiado. Porque Dios es el que hace todo, hermano. Una pregunta, hermana. Cuando uno sale de un retiro, bien importante,
Muchísima gente está yendo a esos retiros espirituales, con los cuales son buenísimos. Pero aquí viene algo muy importante. ¿Por qué mucha gente vuelve a caer? Porque Dios te limpia en ese momento. Pero ¿qué es lo que sucede? Vuelves a la casa, te enfrentas a los problemas, se te olvida en ese momento o dejas lo que viene siendo eso que traes tan grande. Empiezan a venir ataques, empiezan a venir muchas cosas y te alejas. ¿Qué tan importante son las células en la continuidad, el seguimiento? No dejar a esas personas, porque ¿de qué sirve de que vayan a un retiro? Yo hacía cursos motivacionales anteriormente y daba cursos a muchas personas y les decía, mira, yo no puedo motivarte. La palabra motivación, entusiasmo, viene del griego entesteos, que quiere decir Dios dentro de ti. Le decía, yo no puedo motivarte, lo único que puede transformarte y motivarte es Dios. Yo puedo simple y sencillamente instruirte, hacer que te emociones, pero ¿cuánto tiempo te va a durar eso? Hasta que salgas de la puerta de la oficina, ¿verdad? Y te enfrentes con tus cosas. Pero qué tan importante dentro de esos retiros se sirve al Señor. Estas personas reciben, esas personas muchas veces no se quieren de ir de ahí porque se les está hablando de amor, se les está hablando de compasión, de perdón. Ellos entran en ese nicho tan hermoso que el Señor hace, donde ellos sienten el amor de papá que quizás nunca lo han experimentado. Pero ahora bien importante, van a regresar a lo que viene siendo a su vida. Y mucha de esa gente vuelve a reincidir y vuelve a caer. ¿Qué tan importante es las células, hermano Carlos, hermana Nancy, para dar seguimiento a esas personas? Bueno, brother, lo más importante es tener un seguimiento, ¿verdad? Es como una planta. Si tú una planta la siembras, la tienes que regar, le tienes que dar sol y la tienes que cuidar. La tienes que podar cuando le crecen las hojas para un lado, para el otro lado, tú la tienes que cortar. Así mismo es una alma. Una alma tú la tienes que cuidar 24 horas, mi hermano. Tú tienes que estar con él. Si tú vas a ir al mall, llévate a tus almas al mall. Si tú vas a ir a comer, llévate a tus almas a comer. Porque mientras tú más convivas con ellos, más ellos te van a amar. Más ellos van a ver el amor que realmente Dios te dio a ti. Porque si tú no sabes amar a los demás, ¿cómo puedes amar a Dios? Dice la palabra, si tú no amas al que tú miras, ¿cómo vas a amar al que no has mirado? ¿Verdad? Es imposible, mi hermano. Nosotros tenemos que empezar a nuestro alrededor. Como cuando mi esposa me conoció. Ella cuando me miró dijo, aquí se me atrancó el serrucho. Sí, y realmente fue un impacto para ella. Mire, todavía está aquí. Tenemos 13 años, bro. Mentira, él 13 fue el que años. me robó, hermano. Tenemos 13 años, mi hermano, de casados, fielmente. Y realmente ella fue mi media naranja. Ella fue mi click, ¿verdad? Siempre desde que yo la miré a ella, supe que era la mujer de mi vida, la mujer para formar esa familia, para formar ese ministerio, ese matrimonio que Dios ha querido que siempre, aunque haya habido altas y bajas, mi hermano, pero siempre hemos estado juntos. Y ese amor nos ha llevado a que los demás, a que nuestras ovejas vean en nosotros que realmente hay amor. Porque si yo y ella somos una carne, somos uno solo, también demostramos eso con los que nos rodean, mi hermano. Liderar con el ejemplo. Claro. Así es, hermano. También, hermano, el consejo que se les da cuando sale uno del retiro es seguir en comunión con Dios, no apartarse, no llegar a tu casa y ser la misma de antes, no, ser diferente, buscar de Dios, tener comunión con Dios, no apartar, no decir, oh, ya llegué a mi casa, ya, me relajo y se me olvida orar, se me olvida, no. Seguir esa comunión que tú has... Normalmente los retiros son de 3 días. Esa comunión que tú pasaste esos 3 días, llevarla a cabo. Ese es el mejor consejo. Llevarla a cabo y apartarte de todo lo que tú ves que te va a hacer mal o que te va a hacer caer. Si un consejo que yo les doy, si ven que hay una prueba, hablarle a una hermana, hermana, ayúdame a orar, ayúdame a interceder, ayúdame a ayunar. Nunca decir con mis fuerzas, no, con las fuerzas de Dios. Y también pedir apoyo a los hermanos, y para eso estamos todos. Y bien importante
Mira, hay una ley de liderazgo. Dice que a la gente no le importa saber ni cuánto tú sabes, ni cuánto tú tienes, hasta que se dan cuenta cuánto tú te preocupas por ellos. En ventas, yo siempre relaciono ventas, porque me he desarrollado en ventas. Mucha gente recluta vendedores y le dice, mira, aquí está el producto y sal a vender. Y los pobres vendedores quizás les dan una motivación y salen los vendedores bien inflados, bien motivados, pero andan como pollos sin cabezas, tropezando de un lado para otro, cayendo. Y llegan bien heridos porque se enfrentan a rechazos, se enfrentan a muchísimas cosas. Pero yo le he dicho y personas me dicen, ¿y cómo formas tu vendedor? Le dije, tienes que estar dispuesto a entregarte a ellos y entender que si puedes con 1, con 2 o con 3, no quieres reclutar 100, 200, 300, si no tienes la capacidad de dar el seguimiento. Un vendedor, para que se forme mínimo son 6 meses de estar trabajando hombro a hombro, rodilla a rodilla, pecho a pecho con él. Y para que esté bien formadito, y eso no estamos hablando del 100%, año y medio, para que se consolide y aprenda esto. Las mismas cosas suceden en las cosas del Señor. De nada sirve que tú estés diciendo que solamente le hagas a la persona por emoción, declarar la oración de arrepentimiento, pero no haya una transformación en su corazón. No existe esa transformación. El seguimiento como líderes, de estar, como usted dijo, llevarlos a comer, involucrarse en su vida, decirles, hey, aquí estoy cuando me necesites, que ellos puedan llegar a entender que tienen un líder que los está guiando y los está acercando a Jesucristo. Ahí existe algo que se llama duplicación, y así es como viene una multiplicación, porque no solamente es llevarlos a un retiro, que salgan transformados o emocionados, vamos a decirlo así, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuánto tiempo? Si tú dejas a un bebito solo y le dices, mira, no metas ahí lo que viene siendo los dedos ahí en el tomacorrientes, o no hagas esto, no hagas aquello, la verdad es que el niño está pequeño, no lo va a entender, va a cometer el error. Pero si tú estás con ese niño cuidándolo, como usted dice, como una plantita, guiándolos, y le estás diciendo y le sigues diciendo, no hagas esto, no hagas aquello, cuídate esto, va a llegar un momento en que ese niño va a entender, va a comprender y va a estar preparado. Y ahí, hermano, es cuando tú realmente ganaste un alma para el Señor. No solamente es llamarlos, sino es formarlos. ¿Por qué digo esto? Porque sé que ustedes son formadores de gente. Ustedes, Dios trabaja mucho con ustedes en las células y se involucran. Eso es algo muy bonito, porque hay siervos que van al servicio. Estoy sirviendo al Señor. Sí, pero es un partencito, porque va solamente 3 días y dice, ya la hice. No, ¿quién le va a dar el seguimiento a esa persona? ¿Quién va a lidiar con los problemas que va a tener en casa? ¿Quién va a quién van a confiar? ¿A quién van a acudir cuando tengan necesidades, cuando tengan pruebas, cuando tengan luchas? Tienes que estar ahí, hermano. Tienes que estar. Si vas a servir al Señor, tienes que entender que vas a hacer un seguimiento. No solamente aquí un ratito y ahí lo suelto como pollos sin cabezas que le hagan como puedan. No funciona así. Hay que entregarse, ¿verdad, hermana? Sí, así es, hermano. Realmente es como un bebé, ¿verdad? Como tu hijo espiritual, como tu propio hijo. Nace, tienes que criarlo, tienes que amamantarlo, tienes que enseñarle año tras año, hasta que llega el momento que esa persona ya está madura espiritualmente y soltarlo, ¿verdad? Así es con los hijos de uno, así tiene que ser igualmente con los hijos espirituales. No olvidarse, no. Es un dolor abandonarlo, es abandonar a tu propio hijo. Eso no es así. Y eso es algo bien bonito. Dentro de las ventas nosotros le llamamos a cuando hay líderes que reclutan, le llamamos huerfanitos. Y llega otro que tiene un poquito más experiencia en el liderazgo y dice, hey, huerfanito, ven para acá, yo te adopto. Entonces, bien importante no dejar huérfanos a todos esos hijos espirituales que el Señor nos está poniendo, porque no solamente el Señor nos va a pedir cuentas de nuestros hijos físicos, nos va a pedir también cuentas de nuestros hijos espirituales, y ahí es saber cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues, ¿alguna última palabra que quiera compartir con nosotros, hermano Carlos? Último consejo, algo. Solamente le quiero decir a todos los que nos escuchan y nos miran por la televisión que los dones pasarán. Pasará la palabra, pasará la profecía, pasará todo. Pero nosotros permanecerá el amor para siempre. Es lo único que yo les podría decir, que en ellos siempre fluye ese amor, ¿verdad? Porque no haya timidez, que lo que Dios les diga, que lo hagan de corazón y lo hagan sirviéndole al Señor.
Eso es lo más importante. Hermana Nancy, para todos esos jóvenes todas esas personas que se están acercando a la iglesia y que están quizás siendo atacados por algún hermano inmaduro, por alguna persona que no está llena del amor de Jesucristo, ¿qué consejo le puede dar a estas personas? Mi consejo, hermano, es que sigan adelante. Una vez la pastora me dijo un dicho muy verdadero, que el árbol que no tiene fruto no le arrojan piedras, y el árbol que tiene más fruto es al que más le arrojan piedras. Así que recuerda que cada prueba te lleva a una victoria, y sigan adelante. Amén. Pues hermanos, muchísimas gracias porque nos acompañaron. Si tú que nos estás escuchando naciste en cuna cristiana, así como el hermano Carlos, y por X o por Y te alejaste de las cosas del Señor, mira, ¿sabes una cosa? Dios es tan grande en su misericordia y en su amor que ya te perdonó, ¿sabes? Desde antes de que tú se lo pidas, Cristo ya te perdonó. Simple y sencillamente ponte a cuentas con el Señor. Dile, ¿sabes qué, papá? La regué. Así como un hijo cuando llega y hace una maldad. Mira, el papá quizás se puede enojar un poquito, pero es tanto el amor que sentimos a nuestros hijos que le decimos, está bien, mijo, no lo vuelvas a hacer. Ahora, si nosotros podemos hacer eso con nuestros hijos, ¿qué más no va a poder ser nuestro Padre Celestial que vino a morir por nosotros, a dar esa vida? Hermanos, yo les pido, vuelvan a acercarse al Señor, vuelvan a servirle al Señor, conozcan ese Dios de amor, ese Dios de gloria, ese Dios de victoria, de alabanza, ese Dios que puede ser tu amigo. Si conociste a un Dios de religión, olvídalo, empieza a conocer a un Cristo que puede ser tu amigo, a ese Jesús que vino a caminar y que vino a enseñarnos su amor, su verdad, su gracia. Hermano, te bendigo en el amor de Cristo, te amo, soy tu amigo Giovanni Aparicio y te espero en nuestro próximo programa de Vida Saludable. Muchas gracias. Aquí concluye un programa más de Vida Saludable. Vida Saludable del Ministerio Pan de Vida. Agradecemos sus finas atenciones al escuchar este programa y lo invitamos a visitar nuestra página web www.ministeriosPanDeVida.org www.ministeriosPanDeVida.org donde encontrará prédicas y programas en nuestro canal de radio y televisión. También, si necesita oración o le gustaría hacer un comentario o compartir su testimonio, visítenos en línea en www.ministeriosPanDeVida.org